Las religiones son un medio de intimidación a las nuevas generaciones. Es cierto que esta religión puede traer consigo grandes problemas cuando la persona no la trabaja correctamente. Esto nos puede perjudicar. Me preguntan que si una propia enganga de uno lo puede matar. Sí, una propia enganga tuya te puede matar, porque tú estás incumpliendo esta regla conga. Y no solo te puede matar a ti, sino puede matar a los que viven contigo, a los seres más queridos tuyos. Cuando usted incumple estas reglas conga, simplemente estos espíritus que creen que están vivos se posesionan de su familia, se posesionan de su casa, y ellos son los que van a habitar su casa. Por eso muchos canguleros o paleros cubren su enganga cada vez que trabajan con ella, para que estas corrientes no salgan más allá de su casa cuando verdaderamente no lo necesita. Estos espíritus pueden obsesar a la persona de una manera terrible, pensando que todo lo que le sucede está relacionado a la brujería. Por eso siempre tenemos que tener cuidado de no obsesarnos en la religión. Si usted no tiene estos caminos, mi consejo es que usted no quiera ser palero. Si usted quiere pertenecer a esta religión, simplemente teniendo un resguardo o un macuto, esto lo va a proteger de las cosas que le pudieran suceder. Ya que cuando un palero hace un resguardo o un macuto, como es conocido, utiliza palo de la propia enganga. Los resguardos son poderosos de acuerdo a donde utilice el palo de la enganga. Pueden ser de abajo, de arriba, del medio y de la punta. Y otros paleros tienen los palos arriba de la enganga, los cuales van a utilizar para los resguardos. Otros paleros simplemente cogen cualquier palo y hacen un resguardo. Pero los verdaderos macutos o resguardos se utilizan los palos de la propia enganga. Por eso, todos los años, las personas que tienen un macuto o un resguardo lo llevan a casa del padrino para que esto le den de comer. Un resguardo puede estar 2 años, 3 años sin comer, pero no puede estar mucho más, porque el espíritu se va, ya que el espíritu es un espíritu que cree que está vivo y hay que alimentarlo con menga o sangre o aguardiente o a veces hasta en tumbo, alcohol, y muchas veces le echan en cese vino seco y humo de tabaco. Muchas veces se untan en manteca de corojo o manteca de cacao según las indicaciones que le diga el padrino que le dio ese resguardo. Ahí donde dicen quiaco, dice abue, dicen tanda cheche, dicen quindembo en sila, huanga, dicen tamba tilanga, quiaco, candango en finda, muna en finda, dicen fuiri, dice abue, cuto en pombe, dicen broca, dicen de en finda, dicen jere, dicen kinane, dicen no bericuta, dicen mundele, dicen cuenda, dicen cheche. Dicen musiquila, dicen femba, dicen dolumba, dicen muana, dicen burucutela, dicen mamá, dicen cubelango, dicen yeye, dicen cubayendi, dicen cara, dicen boba, dicen fuiri. Dicen carajo, dicen aunque sea, dicen dolumba, dicen cantiga, dicen muana. Dicen gangando, dicen diame, dicen 9 uñas, dicen 7 brincos. Dicen cuyo, dicen guatariamba. Dicen mamá, dicen un bo. Dicen mamá, dicen kengue. Dicen sochola, dicen güengue, dicen marihuanga, dicen fuiri, dicen motambo.
dicen Gongorote, dicen cada uno, dicen con lo suyo, dicen Lice, dicen Baluante, dicen Congo, dicen Lengue, dicen Cunián, dicen Gangara, dicen Ilice, Lice, dicen Diambu. Dice, ay, Cunián, dicen Gangulé, dicen, va con licencia, dicen Cuatro, dicen Viento, dicen Ganga, dicen Quisa, dicen Palo, dicen Mayombe, dicen Quiyumba, dicen Toto, dicen Yansara, dicen quien vence batalla, dicen Cariajo, Unandumbu, licencia, dicen Centella en Ganga, dice Lucamba, no quiere, dice a nadie, dicen Lucamba, dicen mató, dicen su madre, dicen Cariajo, Lucamba, dicen mató, dicen su padre, dicen Cariajo, Lucamba, dicen Mayombe, dice Lucamba, dicen Palo, dicen Malo, dicen Palo seco, dicen está parado, dicen va a mover, dicen quién lo tumba, dicen hijo. En las formas representativas de una flecha, para que salga todas las cosas malas que están en la enganga, para que vayan en contra del enemigo y a la vez purifiquen y fortifiquen y vivifiquen la potencia de la enganga. De este modo, el palero presenta ante todo a Lucero Monte Leguá para que éste sea el que rige los caminos de esta ofrenda, entregándole a Centella con una berenjena ofrendas que le va a servir de alimento a sus propios espíritus o inquisis de enganga, como son conocidos. Es cierto que los ganguleros tienen sus formas de trabajar cada uno y que sus munanzos congo son diferentes a otros munanzos congo, a pesar de que muchos ganguleros se rigen por los trabajos que han aprendido de otros tatas. Los espíritus de enganga permiten a todo tipo de firmas que sean de estas manifestaciones trabajar alante de ellos, ya que ellos son paleros y reconocen las patipembas o signos hechas por otros ganguleros. Siempre tienen que regirse por las firmas o patipembas que están hechas, y de este modo el palero puede llevar una línea recta en los trabajos que realiza. Quiaco, dice Abue, dice Androla, dicen Cunalombo, Mamacu Belango, Femba en Toto, Mamacu Belango, Wenda Ñoca, Wendan Fumbe, Vititi Dilongo, Talanquera, Tata Cheche, Mundel en Sara, en Tambatilanga, en Vele Cuenda en Combo, Vititi Tata. Sucula Sarabanda, Guisa, dicen Banda en Fumbe, Salamaleco, dicen Patata, dice Iraca, Salamaleco, Patata, dicen Careajo, dicen Batalla Mundo. Salamaleco, dicen Fumbe, dicen Cucama, dicen Muana Busiteto, Burcutela Musiteto Tubisa, Uria, dicen Susun Fula, dicen Guanganquiso, Cuenda Munda Praca, Tanda y Tamayombe, Panguiamo Chosi, Ronda tu en combo, Sucula en Sila en combo tu munanzo, Macuto Gangulero, Urian Susu, dicen Zambi Cheche, dicen Bacheche, dice Urian Susu, dicen Zambi Cheche, dicen Bacheche. Munentoto en Funda Caicoma, Quindemo en Sila, dicen Mariquilla Hue, Toto Yaca, dicen Sara, dicen Cheche Bacheche. En Pombe dicen Mariquilla Hue, Pomiotatcoco, dice Tamayombe, Mamba, dicen que Uri encima, Jocuma, dicen Talanquera. Dice Androla, dicen Cutara, dice Hue. Dicen Junjo, Amaca, dicen Camandaca, dice Ye, Usunde Funde, Yacolococo, Lembemberé, Funfuruñando, Endo, Lecende, Leco, Yamandanga, Le fungo, de Melunto, dice Taquembonda, dice Los Tata, dice Iraca, dice Batalla Mundo, dice de Munda Praca, Yacana Funda en Kele, Kunamanguaco, Yacunana Fulumba, Dime, Yaleco Canayacoca, Yasolimba, Durambamba, dicen Yaca, dicen Crumba, dicen Brundanga, Baguinda Vela, Saca Empeño, Rompe Compone, son los propios Somondongo, en que es mismo bala, son los propios Indoques los que cuentan en combo, dicen Willy yo, dicen Pato, dicen Tata, Cariajo, dicen Mundo, dicen Ta, dicen Cacaba, dicen Cariajo. En la forma primitiva y las expresiones de los tatas juegan una parte importante
el énfasis que usted le da a sus rituales y a su forma de hablar con los inquisis de enganga o espíritu. Cuando entregan una enganga, el padre enganga, el padrino, tiene que entregar 4 espíritus con su nombre y sus firmas para sus fundamentos de enganga. También existiendo el banfume, el muerto principal que va a regir a los otros espíritus. O sea, que la enganga va a tener 4 espíritus que en vida eran paleros, que los va a entregar el tata por medio de ceremonias, y a la vez esa enganga va a tener un espíritu principal que se va a llamar o se llama banfume, que va a gobernar toda la enganga. Aparte, va a tener las identidades de usted que trabaja en esta religión conga, y así estos fundamentos trabajan. Por eso decimos que cuando usted le hace una enganga usted solo, simplemente usted está haciendo nada. Usted sí, para las personas que vienen a verla, él cree que sí, que tiene una enganga y que es palero, pero a la vista, sí, la gente van a ver los que no conocen, pero los que conocen saben que ahí no hay nada. No existe nada, ni hay espíritu. Lo que va a tener es problema, porque esos espíritus muchas veces le van a pedir hasta sus seres queridos para orearlo, para comer, porque son muertos oscuros que viven ahí, que no hay control de ellos. Yo le digo a usted que usted tiene que tener cuidado en esta religión. Esta religión es una religión de 2 filos, donde si usted incumple, usted va a cortarse el seguro, que va a tener graves problemas. No cabe duda de la belleza folclórica afrocubana jugando un papel importante en los trabajos de la cartilla del Tata Iraca Batalla Mundo. No cabe duda que esta religión es bien complicada para aquellos que la quieren procesar de hoy para mañana. Si usted es un palero que se rayó de engueyo, después se hizo tata, usted aprendió la firma, usted está aprendiendo trabajo, usted quita espíritu, usted trabaja con el alcohol, usted trabaja con los diferentes langos, agua, usted va al monte, usted va al río, usted va haciendo un proceso y va aprendiendo estas manifestaciones. Usted va a tener mucho éxito en realizar cualquier trabajo, aprender a rayar, aprender la ceremonia, los conjuros, y esto va a cumplimentar lo que usted está trabajando. Usted puede ser palero, puede tener una ganga para usted, puede estar protegido con esa ganga, usted puede atenderla, y eso simplemente siendo tata usted lo puede hacer. Ahora usted va a trabajar a otra persona, usted tiene que aprender más sobre esta religión, ya que si no usted se va a estar completamente en graves consecuencias y problemas que le va a traer a usted y a su familia, y muchas veces a lo que usted más quiere, ya que estos espíritus se celan de otras personas porque son como usted y como yo, que creen que están vivos. Por eso estos espíritus siempre se mantienen trabajando y entretenidos, entregándoles ofrendas, y así ellos calman sus ansias que tienen de muchas veces de perjudicar hasta al dueño que procesa esta religión. Y aquellos que me están escuchando, que son paleros, que saben que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Aquellos que no, aquellos que están en el aire y que hicieron su enganga, y no, que mi espíritu me hizo mi enganga, y yo, todo eso es cuentico. Es un cuentico que al final trabaja mal, porque al final tiene que botar esa enganga, porque si no, esa enganga mismo se lo va a comer usted. No sea bobo, entre por la ley, busca un tata que lo pueda rayar correctamente y que lo pueda enseñar. A que el problema es que los tatas no enseñan las formas primitivas que tienen. Ese es el problema que existe en esta religión. Bueno, por eso estamos dando estos videos, para que las personas que de un modo a otro puedan tener muchos más trabajos para poder trabajar.
y ayudar a las personas cuando esto de verdaderamente lo sienten. Salam aleikum para todos los tata, tataitas y